si el público va preparándose. Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien. Un gusto. A ver, aquí. Igualmente. Nos hemos visto tomando final varias veces, pero no creo que no conversamos nunca. No, sí, tal cual. Nos cruzamos. Sí. Y uno va, viste, a veces pasa que uno va identificando cara con nombre con el Claro. tiempo. Bueno, sí, ya estamos transmitiendo. Vale. Hola. Buenas. Hola Roberta, ¿cómo estás? Todo bien, nerviosa, pero bien. Me imagino. Lo normal, pero tranqui. Va a estar todo bien. Gracias. Ahí está. Sí, tranqui. La veo a Alejandra, pero no. A ver si. ¿No? Tal vez se me desactiva la cámara, pero porque parece que cuando hay problemas de red se desactiva la cámara, así que no. Sí, sí. Pero estoy con la computadora también. Sí, por las dudas, bueno, por lo menos escuchar y hablar. Claro. Estos días particularmente hemos tenido problemas de conexión. Ayer Hugo Jacobaccio, que está en Luján, bueno, Alejandro también. La cooperativa andaba mal, no había banda ancha, aparecía, desaparecía, aparecía. Él era el director. Y terminó escuchando por YouTube. Porque Claro. no había forma de sostener la conexión. Yo lo veía entrar y salir, veía que eso, que era tan inestable que después me dijo, sí, muy difícil. Es difícil, muy difícil. Sí, y hay personas que están lejos o en zonas así medio alejadas, entonces también Dependés de la banda ancha del lugar. totalmente, sí, sí. Pero bueno, yo estoy con la computadora y al mismo tiempo con el celular. Capaz se escucha con acople, no sé. Yo ya desactivé el audio de la computadora, pero bueno, cualquier cosa estoy Se en dos escucha bien. lugares. Igual nosotros vamos a apagar ahora los micrófonos cuando Roberta empiece. Y ahí ya no hay ningún problema. ¿Vas a compartir pantalla, Roberta? Sí, nunca usé ¿Viste? esta. No, viste que es ahí abajo. Me parece fácil, Ahí sí. abajo hay una carpetita, claro, una pestañita que dice compartir contenido. Y, Perfecto. pero el esquema que vamos a seguir, primero ahora estamos transmitiendo ya por YouTube, pero no estamos grabando. Yo voy a poner a grabar y ahí voy a presentar la defensa porque tiene que quedar como parte del acta el link de la grabación. Entonces, para que esté completa la información. Y después te doy la palabra a vos y vos haces la exposición y terminado eso le damos la palabra a los integrantes del jurado. Después te vamos a pedir que vos salgas así y cortamos la grabación y la transmisión, así el jurado delibera, y después te avisamos, alguien te avisa por WhatsApp y volvés a entrar y ahí se lee el acta y terminamos. Buenísimo. Estamos reproduciendo en la virtualidad casi todas las características de una defensa, con mucho más público, por cierto, porque yo veo que el tema de la transmisión en vivo ha generado un público más amplio que las aulas pequeñas esas que nos dan para defensas.
y calurosas en diciembre. No, en otras condiciones está el público. Aparte, no solo el público presente ahora, sino quien lo puede ver después, porque eso también, Sí, te interesa el tema y no podés en este momento, pero al quedar grabado, estamos preparando, la verdad es que este año ha sido muy cargado de trabajo, pero esta es la tesis número 27, creo, y vamos 27, 28, 29. 29 tesis virtuales tenemos grabadas, más 5 que ya había defendidas, van a ser 34 en todo el año, o 33. Estamos pensando para el año que viene hacer un pequeño videíto para Facebook, para las redes, y que vaya con autorización, obviamente, de especialistas, y que vaya al link de una presentación chiquita y que esté disponible la tesis en la página y en las redes para el que quiera verlo. Es Muy un bueno. material muy interesante el que nos queda de este año en términos audiovisuales. Sí. 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 Algún aspecto positivo tenía que tener la pandemia. Fue un efecto colateral inesperado, pero muy positivo. Sí, porque si no, era un operativo que no podíamos hacer con las defensas. Es más, yo digo, ¿te imaginas que desde el departamento yo ni me enteraba que había defensas de tesis? Era una ajenidad total hasta abril. Y de pronto, claro, pero la verdad es que es interesante. También pensé que no debería ser tan ajeno, porque habría como mucho divorcio también entre ese material y todo. Entonces, ahora es mucho más próximo. Vamos a tratar de mantenerlo. Bueno, por lo pronto, las primeras del año que viene también van a ser virtuales. Claro. No sé cuándo vamos a poder hacer Juan. No creo que antes de marzo, abril o mayo, no sé. Sí. Febrero seguro que no. Seguro que no. No, febrero seguro que no. Ya las estamos armando virtuales. Hola, Ale, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Cuántos días? Tanto tiempo, sí, no nos hablamos. Tanto tiempo sin vernos, porque estuvimos dando clase hasta el 4 de diciembre juntas. Eso. Y ahora nos extrañábamos, hace como 15, 20 días que no nos vemos. Que no sale un WhatsApp. Que no tenemos noticias una de la otra. Bueno. Es muy loco. Sí. Bueno, si les parece, entonces podemos ya, bueno, recién vos, Ale, no estabas, pero lo que les decía es que es el mismo esquema que en la presencialidad, pero tenemos que tener como el ritmo porque tenemos que grabarlo. Entonces, primero voy a poner a grabar y voy a presentar yo, le doy la palabra a Roberta y después le doy la palabra a los integrantes del jurado y ahí es una ida y vuelta, es como ustedes digan, no hay ningún esquema. Si hijos pueden preguntar, contestar como ustedes lo encuentren más cómodo. Y una vez que terminen, le voy a dar la palabra a Julia como directora para que también ella haga la última intervención. Después dejamos de grabar y dejamos de transmitir, el jurado delibera, y sale Roberta, el jurado delibera y me dicta el acta, me dicta el dictamen para que yo lo transcriba al acta provisoria y la llamamos, cuando terminamos, la llamamos, reanudamos la transmisión, la grabación y ahí se lee el dictamen. Y terminamos. Ese es el último paso. Yo creo que me vas a tener que explicar cuando volvamos a la presencialidad cuál es el ritmo de las defensas, porque siempre me tocó virtual. Claro. Cierto, claro, vos tenés. Bueno, en general hay problemas para que llegue la pantalla, el proyector, el aula está ocupada, ¿no? Son otros elementos de la realidad. Pero problemas siempre hay. Problemas siempre hay, claro. Quejarse siempre tenemos, pero yo creo que
para las defensas no es mal sistema la forma virtual, y además porque hace posible que personas que nosotros no podemos designar jurados fuera de Buenos Aires porque no tenemos presupuesto, pero hay casos en que hasta se podría pensar en jurados de otros lugares. Así que abre también una posibilidad interesante para incorporar. Bueno, si les parece, entonces empiezo a grabar y iniciamos la defensa. Hola, buenas tardes. Hoy, 23 de diciembre de 2020, estamos reunidos en esta sesión virtual para realizar la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas de Roberta Aller. Así que, para comenzar, en primer lugar, le vamos a dar la palabra a Roberta para que haga su presentación. Bueno, les quiero agradecer a Juli, a los jurados y bueno, a vos, Cristina, a todo el departamento por posibilitar que pueda estar defendiendo hoy esta tesis a fin de este año tan raro. ¿Puedo compartir o puedo ya? Sí, sí. ¿Sí? Y nosotros apagamos los. ¿Cierto? Sí. Bueno, más entonces. Esta tesis es de votos, prácticas que es y simbologías de culto en el fandom de Harry Potter. Lo que yo me propuse con este trabajo fue, en primer lugar, contribuir al estudio, al análisis de la construcción de fandoms en Argentina, entre los 90 y hoy, la construcción social y simbólica de estos fandoms, haciendo un estudio de caso con el fandom de Harry Potter. Además, la propuesta fue abordar a este fandom a partir de algunas de las herramientas que proporciona la sociología y la antropología de la religión. No desde la propuesta, digamos, o desde la idea de que hay fenómenos que no son religiosos, como es el caso de los fandoms, pero que tienen ciertas lógicas que tienen sus similitudes o que pueden ser comparables con ciertas lógicas religiosas. Y de ahí que puedan ser abordadas a partir de estas herramientas. Bueno, mi interés inicial en el tema surgió en mi primera experiencia de investigación, lo que fue la materia metodología, y en realidad fue mi primer interés académico por el tema. Lo elegí para empezar a analizarlo por mi propia historia como fan, de la que voy a hablar ahora en un ratito, pero bueno, fue en relación con esta historia y también en vínculo con toda una tradición de estudios sobre fans que ya se viene construyendo hace unas décadas, que empecé a pensar en estas preguntas de investigación. En principio me preguntaba, bueno, digamos, mis primeros interrogantes tuvieron que ver con qué es lo que significa ser fan, qué significa ser fan de Harry Potter, qué hace que alguien diga yo soy fan. Y en relación con esto me empecé a preguntar si había prácticas que caracterizaban a los fans de Harry Potter, cuáles eran esas prácticas, cómo ellos se relacionaban con todo este mundo de Harry Potter. También me empecé a preguntar cómo estaba constituido este fandom. Y para eso también tuve que preguntarme cómo definía yo a lo que es el fandom. Por eso antes de seguir con las preguntas, era como una pequeña pausa para hablar un poquito de por qué uso este concepto, por qué lo elegí. Porque en trabajos locales, en general, suele usarse más la categoría de fanático, la categoría de fanatismo, que son también categorías nativas, pero que yo decidí reemplazar, digamos, por fan y fanismo, porque son palabras que también están muy presentes en el sentido común y que se usan mucho, sea para hablar de lo religioso, de lo político, pero se usan con una cierta carga negativa, relacionada con un extremismo, con una irracionalidad. Y si bien, bueno, obviamente esto depende también del uso que se le dé a los términos, me parecía que usarlos como categorías analíticas podía llevar a perpetuar estos estereotipos que también han aparecido a lo largo del tiempo en relación a los fans, ligados justamente a esta idea de extremismo o de algo irracional. Por eso opté por estas otras categorías.
Pero además me quedé con esta categoría de fandom, que es también una categoría nativa, y que a veces es traducida como fanatismo. En este caso, aún si quitáramos, digamos, la carga negativa y habláramos de fanismo, no es una traducción precisa porque el fandom refiere a otra cosa, por lo menos los fans lo usan para referir a otra cosa. Entonces, construí, digamos, mi propia definición de lo que es un fandom, un poco en diálogo con lo que es la categoría nativa. Que los fans podrían definirla como una comunidad muchas veces, o como una familia, en definitiva como un grupo. Eh, entonces, yo los definí como grupos de personas que se sienten parte de una comunidad que ellos mismos construyen, que ellos mismos imaginan, que interactúa alrededor de un objeto de interés y que también comparte un universo simbólico muy común. Bueno, entonces ahora sí, las preguntas, habiendo definido, y en lo que decía yo, cómo se había constituido el fandom, me empecé a preguntar, bueno, ¿cómo se caracterizan las relaciones dentro del fandom? ¿Qué pasa con las relaciones con quienes no son fans? ¿Cómo los fans conciben o se representan su propio fandom? De estas preguntas también fueron surgiendo otras, como más pequeñas, que tenían que ver con la relación con la autora, con cómo los fans eran percibidos por el resto de la sociedad o cómo ellos creían ser percibidos. Y un tercer grupo de preguntas que tiene que ver con las identidades o identificaciones de los fans. Eh, con qué es lo que hace que ellos se autoadscriban como tales, ¿no? ¿Qué lugar ocupa Harry Potter en sus identificaciones? ¿Qué lugar ocupa el fandom? ¿Cómo construyen estas identificaciones? Y también qué lugar tienen los símbolos en esta construcción y cuáles son esos símbolos. Y una última preguntita que surgió un poquito más avanzada la investigación a partir de muchas cosas que me fui encontrando en el campo y que no esperaba encontrarme, tienen que ver con, bueno, cuáles fueron los vínculos de esos símbolos con la simbología católica. A partir de estas preguntas, definí los objetivos de la tesis y, bueno, intentar a través de una metodología centrada en el trabajo de campo etnográfico y también complementado por un análisis de fuentes. En principio empecé a definir mi campo, digamos, a través de un referente empírico particular, que fue el CHP, el Círculo de Lectores de Harry Potter, pero desde el principio las preguntas que yo me hacía excedían a lo que era un club de fans. Y también me pasaba que cuando buscaba otros referentes o trataba de hacer un recorte espacial, con lo que me encontraba era como que este fandom o esta comunidad de fans de Harry Potter en Argentina no estaba tan claramente anclada a un espacio físico particular, ¿no? Y ahí surgió esta propuesta de hacer una etnografía multisituada para tener en cuenta a los fans como parte del mismo espacio, aunque fuera un espacio disperso, aunque ellos habitaran distintas localidades. De todas maneras, acá quiero aclarar que esto no implica ignorar tampoco los anclajes locales que pueda haber en cada caso. Si bien los fans muchas veces dicen sentir o afirman formar parte de un fandom global, un fandom transnacional, esto no quita que haya aspectos que los diferencien, por ejemplo, en tanto argentinos, de fans de otras partes del mundo, o incluso al interior mismo de Argentina, que no sea lo mismo ser fan en un lugar que en otro. Algunos de estos puntos los toqué en la tesis, otros fueron más líneas que se fueron abriendo a partir de la investigación, pero me parecía importante mencionarlo ahora para no confundir esta idea de la multisexualidad o de la transnacionalidad de los fandoms con ignorar los contextos culturales locales o ignorar la materialidad que hay atrás. Y bueno, y un poco en relación con esto, otro punto relevante en lo que fue mi metodología tiene que ver con que realicé trabajo de campo, tanto en espacios físicos presenciales, a través de etnografía clásica, como en espacios virtuales, a través de etnografía virtual o digital. Y esto no fue una decisión que yo tomé desde el principio, sino que fue más bien en el desarrollo de la investigación, yo me iba dando cuenta de que si quería responder a las preguntas que yo me estaba haciendo, iba a ser necesario también incluir estos espacios virtuales en investigación. De hecho, mis primeros contactos con los primeros referentes fueron a través de las redes, yo los encontré a través de las redes, me comuniqué con ellos y es el medio que ellos usan para promocionar incluso los eventos presenciales. Entonces, en principio fue un medio para mí, el tema de las redes, pero de a poco me iba dando cuenta de que tenía que pasar cada vez más tiempo en el espacio virtual, o que incluso a veces para participar de algún
de algún evento en puntual tenía que antes unirme a un grupo de Facebook en el que se interactuaba de determinada manera. Me fui dando cuenta que también había, por ejemplo, grupos de WhatsApp en los que las interacciones eran casi diarias. Y a esto se le sumó el hecho de que, charlando con algunos fans, muchos de los que tenían mi edad, me decían que ellos habían entrado al fandom por primera vez a través de las redes y que lo presencial había venido después. Entonces, considerando estas dos cosas, que era la importancia que los nativos le daban en sus historias de fanismo a las redes y la importancia que yo estaba notando que tenían para responder mis preguntas, es que decidí incluir a los espacios virtuales en mi investigación. Y se trató también de preguntarme cómo abordarlo, cómo delimitar el campo en este espacio virtual. Acá también vale aclarar que no es que se tiene que pensar por separado lo físico de lo virtual, sino que son dos campos que son parte de que los fans se relacionan y llevan a cabo sus prácticas, pero metodológicamente me fue útil pensarlos separados por el énfasis en hacer etnografía también en estos espacios virtuales y también justamente porque se trató de pensar cómo extender el método etnográfico a la virtualidad. En principio se trató de entender que estos espacios también eran espacios de interacción, también eran espacios de intercambios simbólicos para los fans, y que por lo tanto también se podían aplicar técnicas como la observación participante, las entrevistas en estos espacios. Se trataba de extenderlo, pero también de adaptarlo, porque había algunas interacciones que eran propias de estos espacios virtuales, entonces se trataba también de pensar cómo abordarlas, desde poner un me gusta en una publicación hasta dejar un comentario que alguien puede leer después, eran otras dinámicas también. Otro punto importante para pensar fue la cuestión de la deslocalización, que siempre se dice que caracteriza el espacio virtual, que bueno, esto es así, efectivamente, el espacio virtual al no estar ligado, anclado necesariamente a un espacio físico, permite otras formas de construir comunidades, otras formas de relacionarse con otros, pero también es cierto que, como decía al principio al hablar de virtualidad, que hay que tener en cuenta que hay una materialidad del otro lado, que hay distintos contextos locales o anclajes locales que hay que tener en cuenta también. Y bueno, teniendo en cuenta estos puntos, es que yo construí mi campo, un campo híbrido, digamos, entre lo físico y lo online, y pensando siempre en los vínculos que hay entre estos dos espacios. Fue el espacio online, para ser un poco esquemática, eh, hice trabajo de campo en distintos tipos de reuniones de este club de fans que mencionaba hoy, en convenciones, en distintas ediciones de la Magic Meeting, hice entrevistas a fans que contacté en los distintos espacios y también usé como fuente las novelas de Harry Potter porque me sirvieron para interpretar ciertas situaciones o ciertas representaciones de los fans, siempre en diálogo con sus discursos, ¿no? Y en virtual online, busqué espacios, algunos de los cuales tienen su correlato en estos espacios físicos que mencionaba, otros no, pero así para decirlo de modo general y breve, fueron distintas páginas web de Facebook, grupos de Facebook, eventos de Facebook, y bueno, también de Instagram y de WhatsApp, y también usé publicaciones de diarios online desde los 90 a hoy. Un último punto, al hablar de la metodología que no quería dejar de mencionar, es la cuestión de la implicación. Si bien eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta los antropólogos y antropólogas cuando vamos al campo, porque siempre se pone en juego, digamos, nuestra subjetividad. En este caso trajo una complejidad que tuvo que ver con que yo era también, como mencionaba hoy, en cierto modo nativa del universo de análisis. Mi primer acercamiento a Harry Potter, mi primer contacto con otros fans y con la saga en general, no fue inicialmente, sino que yo desde pequeña era fan de Harry Potter, me acerqué a la saga y otros fans de maneras similares a la que algunos de los sujetos de mi investigación se acercaron, y esto trajo consigo dificultades y también ventajas, porque implicaba ciertas identificaciones, sentimientos y prácticas en común. Había algunas diferencias con las trayectorias de los sujetos de mi investigación, y esto fue intencional hasta donde se pudo,
porque busqué etnografiar espacios en los que yo no hubiera participado como fan antes. En los espacios presenciales fue más fácil, porque yo nunca había participado de clubes de fans, no había participado de convenciones, pero bueno, en lo virtual sí, entonces se trató de buscar espacios en los que yo no hubiese tenido intervenciones como fan. Y las dificultades tuvieron que ver con, cuando yo iba al campo con muchas categorías que eran nativas, y me llevó un tiempo darme cuenta de que tenía que repreguntar todo, hasta lo que yo creía que sabía, porque lo sabía, pero lo sabía desde otra perspectiva. Pero bueno, más allá de eso y de esta búsqueda por objetivar estos sentimientos y estas cuestiones, también trajo sus ventajas, porque a veces sabía dónde poner el ojo, a veces podía sacarle un poco más el jugo a algunas situaciones. Me pasó de estar observando un debate en el que podía registrar más cómodamente o saber sobre qué puntos repreguntar, porque conocía, por ejemplo, la trama del libro o conocía el vocabulario nativo. Entonces trajo también algunas ventajas que supe aprovechar. Y bueno, a partir de esta metodología, abordé a lo largo de los capítulos de la tesis varios aspectos que me permitieron buscar las respuestas a mis preguntas iniciales. Del que quiero hablar hoy es de 3 puntos que me para pensar qué es ser fan de Harry Potter y que pueden llegar a ser importantes para pensar qué es ser fan en general. El primer punto tiene que ver con la idea de un sentir, que es algo que se desprende mucho de los discursos de los fans, que es la idea de que ser fan tiene que ver, en primer lugar, con algo que se siente. Esto aparecía tanto cuando yo le preguntaba a los fans qué significaba ser fan, parecía esta idea de que es un sentir, de que no se puede hacer un estereotipo de fan, de que no importan las prácticas, sino que lo importante es un sentimiento que se tiene hacia el objeto. Y también cuando ellos me relataban sus trayectorias como fans, aparecía muchas veces esta categoría de un sentimiento hacia el objeto y un sentimiento hacia otras personas en relación con ese objeto. Yo identifiqué como momentos importantes en los relatos de la mayoría o de todos los fans en realidad con los que me tocó conversar. Uno es el momento del transformarse en fan, de empezar a sentirse fan de ese objeto, que bueno, muchas veces es definido como un momento bisagra. Muchas veces me dicen que no serían quienes son hoy si no hubiesen atravesado por ese momento, en que empiezan a sentirse fans de algo, empiezan a sentir fuertemente hacia su objeto. Me parece interesante que muchas veces hacen uso de un cierto léxico que podemos asociar con lo religioso, me hablan a veces de conversión, o incluso cuando hablaban de, bueno, querer llevar Harry Potter a otras personas para que otros sientan lo mismo que ellos sienten, me hablaban de predicar la palabra de Harry Potter. A veces eran comparaciones, a veces eran más bien chistes, pero aparecía mucho esta terminología. Y bueno, y después, un segundo momento es el no solamente sentir algo con respecto al objeto, sino también sentirse parte junto con otras personas, sentirse parte de algo junto con los demás fans, con los demás miembros del fandom. Porque los fans, después de haber ingresado al mundo de Harry Potter, sea por las películas, por los libros, por lo que sea, en general intentaban seguir vinculándose con este mundo de otras maneras, y esto muchas veces, o siempre en realidad, por lo menos lo que tuve la oportunidad de observar, implicaba ese vínculo con otros. Pero además, lo que muchos afirmaban era que incluso si no conocieran a otra persona, si saben que esa otra persona es fan, ya desde el vamos, sienten que hay algo que los vincula con esa otra persona. Hay muchas anécdotas que he escuchado de fans que cuentan que vieron a otra persona leyendo un libro de Harry Potter en el subte y se acercaron a hablarle, o que vieron a alguien con alguna cosa de Harry Potter como accesorio y se acercaron a invitarlos al club de fans. A mí misma me ha pasado de tener puesto capaz un buzo con un símbolo de Harry Potter y que alguien me diga, aunque sea, che, qué buen buzo. Entonces acá empieza a verse esta importancia de ser fan, pero también ser fan para otros, ser fan con otros y frente a otros. Bueno, en relación con esto del uso de símbolos relacionados con la saga, que lleva al segundo punto que a mí me parece importante, el hacer de los fans. Si bien es cierto que hay un sentir ahí que caracteriza por lo menos a todos los fans, yo creo que también hay un hacer que los define, por decirlo de alguna manera. En general, como decía hoy, los fans empiezan a buscar realizar distintas prácticas en relación con la saga, desde prácticas más
eventos más extraordinarios de una vez cada tanto, hasta prácticas más cotidianas, en espacios físicos, en espacios virtuales. Acá traemos algunos ejemplos, como es la convención Magic Meeting, que es una convención muy grande que se hace una vez al año y a las que llegan personas de todas partes del país, en la que muchas veces van disfrazados, algunos más, algunos menos, en la que se hacen distintas actividades y algunas tienen que ver con una cuestión más bien recreativa, son clases de distintas materias que aparecen en la saga, duelos de magos, es decir, muchas prácticas que van a recrear lo que sería el mundo mágico. También hay otros de este tipo, o igualmente masivos, como este es un ejemplo que es la Potter Walk, que fue organizada por el CHP, no me acuerdo de qué año es esta foto, pero bueno, a la que también asisten muchos fans, en la que se ve la predominancia de muchos símbolos vinculados con la saga, como por ejemplo los colores de las 4 casas del colegio, que es uno de los símbolos que más presente está siempre, y a la que también asisten fans de todas las edades. Muchas veces, sea personificando algún personaje particular de la saga o creando sus propios personajes dentro de este mundo. También muchas veces van niños acompañados por sus padres, muchas veces también vestidos con distintos carteles o símbolos relacionados con Harry Potter. Pero bueno, además de estas prácticas que quizás son las más llamativas, por decirlo de alguna manera, también hay otras prácticas más cotidianas. Esta es una reunión de una de las casas del CHP, que si con una primera mirada parecería que podría ser cualquier reunión de amigos en un parque. Yo desde acá veo algunos símbolos relacionados con Harry Potter, pero digamos no son tan visibles, y son reuniones que se producen con más frecuencia, que continúan también en lo que fue este año, durante la pandemia, continuaron de modo virtual. Y bueno, y por último, mencionar también las prácticas más como es la lectura de los libros, la actividad, los símbolos relacionados con la saga, o también en cuestiones más del habla, digamos, usar un determinado vocabulario, u otras prácticas de los fans que tienen que ver con producciones propias en relación a la saga. Y bueno, lo que me parece importante en relación con este hacer es que tanto de nativos como de otras cosas que se pueden observar más allá de esos discursos, es muy importante el compartir con otras personas. En algunas prácticas esto es más obvio, porque se ve en la masividad o en que se trata de grupos de fans haciendo cosas, pero también las prácticas que parecen más cotidianas o que pueden ser más individuales o que parecerían más solitarias, aparece presente la idea de ser miembro de un fandom. Incluso si vos estás solo en tu casa haciendo algo en relación con Harry Potter, siempre está esta idea de pertenecer a algo más grande. E incluso cuando se trata de ponerse algo vinculado con Harry Potter, muchas veces también se trata de mostrarse como fan y que otro me identifique como tal también. Y bueno, y en todo esto se ve también la apropiación de símbolos, el uso de símbolos y la creación también de símbolos vinculados con la saga, que son símbolos que dan unidad al fandom, símbolos que tenía acá, son símbolos que representan de un modo u otro la saga en general, que unen al fandom como comunidad, pero los símbolos también contribuyen a determinar las jerarquías dentro del fandom, a la organización interna del grupo. Entonces, hay símbolos que están, digamos, para diversas cosas. Y un último punto en relación a los símbolos es que muchas veces parecen mezclados con simbología religiosa y más específicamente católica. Yo los ejemplos que puse acá fueron los dos que vi en el campo que me llamó muchísimo la atención. Después en las redes me fui encontrando con otros, pero bueno, en este caso tenemos la cara de la autora en lugar de una virgen y acá un rosario en el que algunos símbolos católicos están reemplazados por símbolos de Harry Potter. Y eso tiene que ver, yo pienso que tiene que ver con que, bueno, eh, acá en Latinoamérica, en Occidente en general también, tenemos una historia, una tradición muy fuerte eh, de catolicismo y tendemos a relacionar lo sagrado con lo religioso y con lo católico en particular. Entonces, cuando los fans mezclan sus símbolos con estos símbolos católicos, lo que están buscando hacer es expresar de un modo u otro lo que ellos sienten en contacto con Harry Potter. Expresar una vivencia que no saben expresar o no pueden expresar en palabras,
y que yo creo que es la vivencia de los sagrados. De esto voy a hablar ahora en un ratito. Es decir, que lo que queda del movimiento católico es esa forma de expresión, esa búsqueda de expresar lo que se siente en contacto con Harry Potter. Y que tiene que ver con que las prácticas implican una cierta sacralización de este mundo, sea del mundo de Harry Potter en general o sea de la autora, que creo que hoy en día no me encontraría una estampita de la autora en ningún evento de fans, porque bueno, estás sufriendo un quiebre la relación que tiene con la autora, justo mientras escribía la tesis. Eh, un último punto de estos tres que quise traer hoy, tiene que ver con que los fans comparten toda esta simbología, pero también hay algo más, hay otro contenido que tiene este vínculo entre los fans, que tiene que ver con un determinado sistema de valores en común, con determinadas formas de comportarse en relación con otros fans, que en el momento de escribir la tesis lo llamé ética, hoy pienso que fue pensando en Weber y no lo cité, pero bueno, también seguí pensando cómo llamar a estas cosas, si llamarlo filosofías y pensar en un ethos, cosmovisión, pensando en Gertz, pero más allá de eso, de lo que se trata es de esto, de un sistema de valores que se comparten, ciertas formas de vincularse con otros, que están en cierto modo extraídas de la saga, a veces son más visibles en lo que es la trama, pero en general se trata de relecturas que se hacen sobre la saga en los distintos contextos. En este caso se trata de valores vinculados con la inclusión, el respeto, con la igualdad. Y lo que es interesante es que, si bien, igual que pasa con las prácticas, no es que son explícitamente obligatorias, no es que alguien te dice si no haces esto no puedes ser fan, se vuelven en cierto modo normas, implican ciertas normas, son esperados por los demás fans. Y si bien son normas, a los fans se les aparecen como deseables, pensando un poco en lo que dice Turner, de que al estar en contacto con las emociones que les genera Harry Potter, estas normas se vuelven deseables y son percibidas por los fans como necesarias para vincularse con su objeto de devoción más estrechamente, para vincularse con otros fans en torno a este objeto. Entonces aparece el mundo de Harry Potter como una matriz que modela las acciones recíprocas de los fans. Obviamente, no es que esto es totalmente homogéneo para absolutamente cada fan de Harry Potter, no se trata tampoco de construir una definición esencialista de lo que es ser fan, pero por lo menos eso es lo que he visto con los fans a los que tuve la oportunidad de interactuar y con los que son los referentes más visibles quizás del fandom, tanto local como internacional. A partir de esto en la tesis, es que llegué a una serie de conclusiones o reflexiones, hice un recorte de estas reflexiones para hablar hoy. La primera tiene que ver con que yo propongo que el fanismo o los fanismos se pueden entender como formas de vincularse hoy con lo sagrado. Los fans comparten prácticas, comparten representaciones en torno a su objeto, le dan un lugar importante en sus identificaciones, se relacionan con otros en torno a ese objeto. En el caso del fandom de Harry Potter, el objeto es todo un mundo creado y resignificado por una inmensa variedad de actores. Y a través de sus prácticas, los fans sacralizan ese objeto de devoción. En su hacer conjunto, pensando un poco en lo que dice Durkheim, le transmiten su energía a este objeto, la energía de la comunidad. Y lo importante ahí es eso, es que esa sacralización se produce en conjunto, es parte, digamos, del hacer conjunto de los fans. Y aunque tiene origen en ellos, se les aparece como algo externo, se les aparece como si el mundo de Harry Potter fuera el que de por sí carga con todas estas emociones que a ellos les producen. Y la vivencia común que ellos dicen compartir en relación al mundo de Harry Potter tiene que ver con esa efervescencia colectiva que describía Durkheim. Y bueno, entonces al entrar al fandom, los fans entran en esta dinámica colectiva en la que sienten, que hacen, se representan su mundo de determinada manera. Un segundo punto que quería mencionar tiene que ver con que los fandoms son una forma actual de construir comunidades. Ser fan es una forma cada vez más frecuente de vincularse con un objeto de consumo, de vincularse con otras personas. Y eso es importante para
para pensar, bueno, en esta relación, en el consumo de estos productos mediáticos, sin ignorar funcionalidad, digamos, respecto del capitalismo. Son objetos que son resignificados por los fans y que se vuelven como una referencia sobre la que construir comunidades, más allá de lo que son las vías más tradicionales de socialización. En tercer lugar, ser bien breve con esto porque ya hablé bastante de la metodología, pero es volver a decir lo importante que es etnografiar en espacios offline y online, pensarlo siempre como parte de lo mismo. Me parece que lo que fue este año ya dejó más que demostrado que son espacios que también son válidos como, digamos, para aplicar los métodos de la antropología. Y bueno, y un último punto tiene que ver con este recorte que hice yo, que fue ser fan en Argentina. Es que, como vengo diciendo desde el principio, hablar de que el fandom de Harry Potter es transnacional no implica que no sea relevante el recorte espacial. En primer lugar, ser fan en Argentina no es lo mismo que ser fan en otras partes del mundo. Hay distintos aspectos que marcan esa diferencia. Desde la distancia, con lo que es el lugar de origen de la saga, la distancia con los lugares sacralizados, que de eso no hablé acá, pero sí en la tesis, la cuestión económica, tanto de trasladarse a esos espacios como de las cuestiones más cotidianas, el consumo de merchandising, que muchas veces es importado. También el fandom, lo que sería el fandom local, tiene menor representación internacional en comparación con fandoms europeos o angloparlantes. Por eso es que pienso que quizás el fandom argentino o los fandoms argentinos de objetos como este podrían pensarse como fandoms periféricos. Y todos estos puntos también marcan jerarquías dentro de lo que es los fans argentinos, teniendo en cuenta estos aspectos socioeconómicos, socioeducativos. Ya desde el vamos, el objeto que dio origen a todo este mundo es un libro, la cuestión del acceso a la lectura, o del idioma inglés, que si bien no es que hay que saber inglés necesariamente para ser fan de este objeto, es importante dentro del fandom y juega un rol en lo que es la organización interna del fandom o quiénes son los referentes. También está la cuestión del gasto económico, que todas las prácticas de un modo u otro implican un cierto gasto económico, incluso las que yo definí como más accesibles, que tienen que ver con los ámbitos online, implican el acceso a internet, implican el acceso a una computadora. Entonces, todos estos puntos son cuestiones que de algún modo condicionan quienes pueden realmente ser fans de este objeto particular. Bueno, relacionado con estos últimos puntos, mencionar algunas líneas de investigación que se me abrieron a partir de la tesis, que tienen que ver con seguir indagando en las trayectorias individuales de los fans, para pensar justamente en estos aspectos que mencionaba recién, que fueron cosas que quizás no desarrollé tanto, pensar un poco lo que son las jerarquías dentro del fandom y también entre fandoms. Ya sería interesante hacer una comparación con fandoms y otros objetos y ver qué pasa. Y bueno, seguir pensando las relaciones entre los fans y la industria. Y por último, como una línea que se abre, me interesaría ver qué pasa en países que tienen tradiciones religiosas no católicas, qué pasa con los símbolos ahí, cómo se expresa esa vivencia de lo sagrado a través de los símbolos. Y para cerrar, me parece que es importante seguir estudiando los fandoms, sea el fandom de Harry Potter o sea fandoms de otros objetos, porque esto, por un lado, contribuye a seguir comprendiendo cómo nos relacionamos con otras personas, cómo construimos identificaciones y comunidades, hoy, en un mundo globalizado, mediatizado, y también para pensar lo que es la relación centro-periferia, pensando en que, bueno, el origen de este producto de Harry Potter en particular, pensando cómo recibimos esas producciones simbólicas, cómo las apropiamos, las reformulamos, cómo las mezclamos con producciones propias. Y bueno, para cerrar, esta propuesta de abordarlo desde la sociología, la antropología de la religión, nos permite conocer un poco más sobre cómo se crean objetos de culto, cómo se expresan las prácticas de devoción, etc. Bueno, eso sería todo. Bueno, una vez finalizada la presentación de Roberta, entonces le damos la palabra a los integrantes del jurado. No sé si Nahuel o Alejandra quieren empezar. Dale, si querés empezar. Bueno,
Empiezo entonces. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a Roberta y a Julia por el trabajo. La verdad que leer la tesis fue un gusto. La tesis tiene una estructura muy clara, una argumentación muy clara y una exposición de los argumentos muy ordenada. Un nivel de explicitación de las decisiones metodológicas y teóricas que tomaron, que fue de verdad muy grato de leer. Y otra cosa que fue también un gusto encontrar es el marco teórico que se presenta al inicio de la tesis aparece adecuadamente retomado en el cuerpo de la tesis, ¿no? Que se presenta, a veces suele pasar en las tesis de licenciatura que uno presenta un marco teórico rimbombante que luego no tiene mucha presencia en la tesis. Acá realmente todo lo que se anuncia en el marco teórico va a ser retomado en alguna instancia del desarrollo de la tesis. Y además para mí fue una grata sorpresa ver cómo muchos elementos que en los primeros registros de campo de Roberta parecían como importantes, pero desordenados. Y digo los primeros registros de campo porque yo seguí sus registros de metodología, donde inició sus registros de campo sobre el tema de la tesis. Ahí hay muchos elementos en el cuerpo de la tesis que estaban en esos registros y que Roberto identificaba como importantes en esos registros, pero eran todos importantes al mismo nivel, era como una especie de importancia caótica. Y en la tesis aparece todo eso ordenado, jerarquizado en función del problema de investigación, y con relaciones claras entre cada uno de esos elementos, bien específicas. Así que, digamos, tuve como la suerte de poder ver de alguna manera el inicio del proceso de investigación y una etapa final de ese proceso, y nunca me había pasado esto. Me gustó mucho ver cómo, hacia dónde viró. Digamos, esa estructura que tiene la tesis tan clara en su proceso de exposición y de argumentación, uno la lee y parece obvia, parece hasta natural que la estructura sea esa. Y digo, como antropólogos sabemos que cuanto más natural parece algo, más trabajo hay detrás para sostenerlo así. Entonces, digo eso, ver la manera en la que Roberta ordenó todo y que parezca tan lógico que ese sea el orden, y haber visto cómo muchos de esos elementos tenían otra disposición inicialmente, me parece que da cuenta de ese gran trabajo que hay detrás. Yo me marqué algunas cuestiones para conversar que surgen gracias a ese trabajo de explicitación del marco teórico y de las decisiones. Y que en un punto, no espero que me responda, son más cuestiones para conversar o para preguntarte si estuviste pensando algo de eso, si estuviste conversando algo de eso con Julia. Las voy a ordenar en tres grandes grupos, una vinculada al marco conceptual, otra vinculada a la metodología y otra más de preguntas sueltas de curiosidad. La primera tiene que ver con potenciar el marco conceptual. Esto me lo tuve que anotar porque es muy difícil para mí. Las partes que puedo desarrollar más libremente. Pero vos decís que vas a analizar fenómenos externos al campo religioso de acuerdo a las lógicas de hechos religiosos. También decís que con conceptos elaborados por la antropología y la sociología de la religión, esos conceptos te van a permitir pensar lo sagrado, lo devocional, en un campo no religioso. Entonces, ahí lo que tenemos entre líneas es que lo sagrado y lo devocional no han sido pensados, al menos en la antropología, por fuera de la antropología de la religión. O sea, y ahí a mí me parece una pregunta. ¿Esto es efectivamente así? ¿Lo sagrado y lo devocional lo hemos pensado solo desde la antropología de la religión? Y yo venía bien con esta pregunta a lo largo de la tesis. Más o menos el grado de complejidad para mi cerebro era aceptable. Ahora, cuando llegué al último capítulo de la tesis, me embarullé. Porque ahí en el capítulo previo a las conclusiones vos mostrás cómo los fans retoman las metáforas religiosas para
expresar su devoción. Metáforas religiosas específicamente del catolicismo. Y entonces vos ahí abrís correctamente la pregunta de si otras tradiciones religiosas habilitarían otras formas de sacralización. Y entonces yo ahí me enredé, como hago siempre, empecé a pensar, si nos encontramos con tradiciones religiosas que no permiten, por la misma lógica de la tradición religiosa, esa extrapolación de la lógica devocional, esa extrapolación de las formas religiosas al fandom, ¿podemos pensar fandoms que no se inserten en la lógica devocional? ¿Podemos pensar que se construyan estas comunidades sin la lógica devocional? Y o tenemos que pensar al revés, que los fandoms surgen en sociedades con tradiciones específicas que habilitan estos procesos de sacralización. Que es necesario que estas comunidades puedan sacralizar para que surjan estos fandoms. Obviamente no espero que me respondas esto, solo con cuestiones que la lectura de tu trabajo me hizo pensar, y más por curiosidad quería consultarte si habías pensado algo de esto vos o Juli con más claridad de lo que lo puedo pensar yo, que la antropología de la religión no es un campo en el que me sienta fluida. El segundo punto que quería comentar es el de la metodología. Me parece que hay algunas cuestiones muy, muy valiosas en tu tesis que tienen que ver con no solo cómo presentaste acá la bibliografía situada, lo online, lo offline, sino el trabajo minucioso de mostrar cada partecita del trabajo del campo, cómo la estás pensando dentro de eso, y la propuesta incluso de pensar eventos mixtos, que se pueden pensar a la vez como fuente y como trabajo de campo. Me parece que hay un trabajo muy interesante hecho ahí, y sobre todo muy útil en estos tiempos, digamos, estás como justo parada ahí en si se quiere, teoría y metodología que se está construyendo, que no hay, hay más textos que antes, hay más experiencias que antes, pero también hay muchas discusiones abiertas. Y dentro de esas discusiones abiertas, a mí me parecía una, cuando veía tu esquema, que hay ciertas publicaciones de redes sociales que optás por una cuestión de temporalidad, porque no tienen que ver con eventos que están aconteciendo actualmente, sino con cosas que pasaron hace tiempo, optás tomar como fuente. Pero acá no hay, como decía, estas cosas están como muy en proceso de discutirse. Pero hay algunos trabajos que revisan cuestiones de ética en relación a esto y que plantean justamente que, si bien algunos autores proponen que todo lo que está online es de acceso público, puede usarse como fuente, discuten esto y empiezan a hablar de las expectativas de privacidad. Digamos, y de que más allá de que esté en un posteo de Facebook que es de acceso público, como antropólogos deberíamos tomarlo de otra manera. No es una discusión cerrada, digo, hay antropólogas que siguen tomando estos materiales como fuentes, pero digo, hay acá una cuestión de ética para sentarse a pensar más allá de lo que vos sí pensaste muy bien, que es cómo clasificar todo ese material y todos esos referentes empíricos dentro de online, offline, campo, fuente. Creo que quedó como este otro punto de la ética del acceso y de pensar estas expectativas de privacidad como para pensar. Y después hay una cosa que para mí fue como un elefante en la tesis. Vos trabajaste tanto en el instituto como en la exposición sobre tu ser fan y lo que eso puede implicar en términos de facilitar algunas cosas, como por cuestiones de preguntar, de acceso. Fuiste muy cuidadosa con esto de los espacios que elegiste para hacer tu trabajo de campo. Entonces hay, digamos, una intención clara de objetivar tu lugar como investigadora y como fan y de reflexionar sobre eso. Entonces, para mí hay un elefante en la tesis que es el tema de las casas. Hay dos cosas que me llamaron poderosamente la atención. En las entrevistas, que en cada nota al pie dice entrevistado 12, pongamos el caso, y la casa a la que pertenece.
claramente las casas son un tema importante. Y voy a decir esto no como una crítica a tu trabajo de campo, porque tu trabajo de campo incluyó muchos más espacios, además de las casas. Pero cuando hiciste trabajo de campo en las casas, trabajo de campo fue en tu casa de pertenencia como fan. Y para mí eso es un elefante en la metodología de la tesis, porque ahí me faltan un par de preguntas. Capaz era inaccesible, no lo sé, ir a otras casas. Pero me empecé a preguntar, ¿qué me hubiera pasado a mí si me hubiera hecho trabajo de campo al club de lectores de Harry Potter? ¿Si hubiera tenido que pasar por la selección del sombrero para que me asignen una casa? ¿O podría haber hecho trabajo de campo sin pertenecer a una casa? Y pongamos que hubiera tenido que pasar por la selección del sombrero porque yo no puedo estar ahí. ¿Cómo hubiera construido el acceso a las otras casas? Y ahí, encima, casi como que me enojé un poco con la situación retroactivamente, porque vos tenías una carta en la manga para jugar increíble. Vos perteneces a una casa como fan que está identificada con quienes son curiosos y preguntones e investigadores. Entonces digo, tenías una manera de recuperar categorías nativas y relaciones nativas para plantear esto que parece imposible, que es acceder desde una casa a otra. Entonces digo, capaz esto que yo te estoy sugiriendo, de poder hacer trabajo de campo en otras casas, no era posible en el campo, ¿no? Pero el punto es que no lo sabemos porque no te lo preguntaste. Al menos en la tesis no está. Por eso me refiero al elefante que hay. ¿Sabes? Todo el trabajo inmenso que hay de objetivación de tu rol como fan, de repente aparece este tema de las casas. Bien, eso en cuanto a comentarios molestos. No tengo más de eso. Después tengo preguntas de curiosa nomás. Uno tiene que ver con el tema de las sanciones. Vos explicitaste claramente que priorizaste mostrar las cuestiones que hablan de la cohesión. Sos consciente, obviamente, de que hay un montón de temas de jerarquía, además, eso está como claramente explicado. Ahora, cuando hablas de sanciones, hablas muchas veces de sanciones. Más, hasta corrigiendo en un punto decís más o menos cuáles son las sanciones. Lo que nunca decís es qué se sanciona. Y qué se sanciona, para mí es importante para darle otra vuelta de rosca a esto que vos planteas de la ética, y de cuál es esa ética de esa comunidad. Después, un comentario, si vas a seguir con esta idea de pensar fandoms periféricos, ahí hay parda de lectura para pensar metrópolis y periferias dentro de la periferia y dentro de las metrópolis. O sea, no avanzo mucho en esto porque no fue lo que vos desarrollaras, pero digo, si te vas a meter en ese mundo hay que complejizar esas categorías de metrópolis y periferia. Y la última, de pura curiosa, quiero saber qué onda la devolución. Si te pidieron alguna devolución, si vas a compartir esto, si tenemos fans de Harry Potter viendo la transmisión de la defensa en vivo, o contame, porque digo, hace varios años que venís haciendo tu trabajo de campo y que la comunidad de este fandom sabe de tu trabajo, cómo fue cerrar ese proceso y si hay alguna instancia donde vayas a presentar tus avances, a discutirlos. Y quiero hacer un comentario final, que creo que hay algo que da cabalmente cuenta del excelente trabajo de la tesis, que es el grado de precisión de las preguntas que se abren a partir de la investigación. Y que, bueno, vos comentaste acá en la presentación, pero que están como más desarrolladas al final de la tesis. La variedad de vías de entradas posibles, los elementos a tener en cuenta en cada una de estas vías. Eso solo se puede construir cuando uno elaboró adecuadamente un problema de investigación y un objeto de investigación. Sin un problema y un objeto construido con precisión, esas vías de investigación futuras suelen ser muy vagas. Entonces, me parece que hasta el cierre muestra el intenso trabajo que hay de organización del trabajo de campo que realizaste. Así que, bueno, nada, felicitaciones. Gracias, Ale. No sé si quieren que conteste algunas cositas ahora o mejor que dé la devolución Nahuel y después contesto a todos, como ustedes prefieran. ¿Cómo te parece? ¿Vos preferís? Como vos prefieras. Claro, ¿preferís contestar ahora? No, bueno, contesto al final. Me fui anotando las cositas. Así que...
Bueno, entonces voy yo, supongo. Eh, Comparto prácticamente todo lo que estuvo mencionando Alejandra. De hecho, parte de lo que yo quería comentarte, Roberta, ante todo, son mis felicitaciones. Me parece un gran trabajo el que hiciste. Se nota el acompañamiento ahí de Julia también. Así que, primero eso, felicitarlas porque fue un placer leerla y hacer todo el seguimiento. Como dijo Alejandra, un trabajo súper ordenado, muy bien estructurado. Al principio de la tesis contaste cuáles eran tus preguntas de investigación, los objetivos que te proponías. La metodología me parece también muy bien desarrollada. Esto que mencionaba Alejandra, yo lo hago propio en relación a lo online y lo offline, ¿no? En cuanto a que a veces cuestiones que aparecen desarrolladas de manera y que comprensible, simple, sencilla, es porque están muy bien trabajadas detrás. Y vos recién lo planteabas en el trabajo, pero en tu exposición también, con toda simpleza. Bueno, hay una parte de ser fan de Harry Potter que transcurre online. Entonces vamos a hacer etnografía tanto online como offline. Esa sencillez en el planteo, en realidad, es relativamente nueva, ¿no? Metodológicamente hablando, porque toda nuestra vida como occidentales transcurre a veces en parte online, y sin embargo, sigue habiendo una ruptura bastante radical respecto a la etnografía tradicional y clásica y la etnografía online, ¿no? Mientras que, como vemos, hay muchas formas de ser o de construir identidades que pueden coexistir en ambos espacios, ¿no? Y ahí tomo algo que vos mencionás en la tesis, que es tratar de sostener la decisión entre lo online y lo offline, a pesar de que es un poco artificial. Y vos mencionás, y voy a leerlo más o menos literal, decís porque primero para hacer énfasis en la importancia de la etnografía en ambos ámbitos, y después porque hay diferencias metodológicas, ¿no? Recién vos, una de las cosas que decías en la exposición era que habías tenido que extender y adaptar la etnografía clásica hacia estos espacios virtuales. Mi primera pregunta, para que la notes y la conversemos después, es concretamente cuáles fueron esas adaptaciones que vos tuviste que hacer a las técnicas, ¿no? Más allá de que hay bibliografía y que hay cosas, en el caso concreto del fandom de Harry Potter, ¿cómo te resultó esa adaptación en las tareas concretas de investigación? Precisamente porque sigue siendo un campo en construcción y entonces en realidad parece que cualquier experiencia hoy de etnografía virtual o digital suma a este campo en construcción. Es más una pregunta en ese sentido. Yo no tuve la posibilidad de seguir los inicios metodológicos o de trabajo de campo, pero sí de hacer el seguimiento de la aplicación metodológica de los clásicos en teoría sociológica, ¿no? Por eso cuando mencionaste Weber, ahí fue como un alivio, porque digo, bueno, Weber estaba muy presente ahí, sin embargo no estaba mencionado. Así que yo me reencontré con ese trabajo que hicieron junto a Natalia, a Max y a Ignacio en teoría sociológica, que de hecho estuve socializándolo en la cuarentena porque hubo otros grupos que estaban estudiando fandoms en metodología, así que les pasé el mismo trabajo que hicieron ustedes. Con su autorización, le aclaro el resto, pues le pregunté al equipo si podía compartirlo. Pero había muchas de esas cosas en las que pude identificar un hilo conductor, por lo menos en cuanto al análisis teórico y conceptual, no tanto al trabajo de campo, de los clásicos, ¿no? También eso fue reconfortante, saber que el tránsito por teoría sociológica, más allá de que ya seguramente hubiera algún trabajo previo de parte tuya, consolidó la reflexión desde los clásicos sobre el trabajo y reafirma esto de que en realidad los clásicos permiten pensar desde objetos tremendamente cotidianos, mundanos y contemporáneos, ¿no? Como puede ser el fandom de Harry Potter. Así que eso, por un lado, me parece que está bueno destacarlo. A ver, anoté muchas cosas, pero no quiero atosigar. Yo soy ahí, soy del lado respecto de la discusión metodológica que plantea Alejandra.
adhiero a ese lado de la biblioteca que entiende que si la publicación es pública y se trata de un grupo público, no se plantea tanto un dilema ético, sobre todo, y rescato este hecho, que tiene sus dificultades y ya las has abordado, pero que en este caso funciona como una virtud, que es que vos sos, y lo decís desde el principio, una antropóloga fan. Entonces, a mí me parece que esa condición de fan tuya es un poco funciona como la habilitación a participar en ese espacio, ¿no? Me parece a mí que estar en un grupo de Harry Potter, más allá de que funcionalmente sea algo accesible y público, implícitamente requiere de que quien participe comulgue con esos principios del fandom, ¿no? Y creo que lo que primero empezás diciendo en la tesis es que vos provenís de ese ámbito. Me hace acordar a otros trabajos, no solamente porque se me ocurre a mí, ¿no? Hay muchos trabajos de etnografía digital que un poco presentan la misma problemática y la resuelven en este mismo sentido. Pienso el trabajo de Pau Contreras, ¿no? Sobre foros de hackers. Y él justamente plantea la cuestión de la doble identidad, ¿no? De su usuario antropólogo y su usuario programador. Entonces, en la medida en que en ese espacio pensado para discutir en términos de programación uno pueda contribuir de acuerdo a las reglas nativas, no violentarlas, bueno, después si de ahí esa contribución desprende un interés antropológico, por lo menos yo no veo un conflicto ético. Lo cual, comparto de todas formas con Alejandra, que no es una discusión cerrada ni mucho menos, y me parece que en el ámbito de la etnografía digital no son muchas las discusiones que están cerradas, ¿no? Todavía. Después sí, ya entrando en el terreno de las preguntas que a mí me quedan, sensaciones que me quedaron de la lectura de la tesis, también, ya a esta altura no sé si está explicitado o si es algo que uno va asumiendo en el transcurso de la lectura, pero me parece que hay un énfasis muy claro puesto en aquello que une, que cohesiona y que justifica la constitución de la comunidad Harry Potter, como comunidad imaginada, como grupo, pero que por esa misma razón deja un poco fuera la conflictividad, ¿no? Diciéndola como en términos muy genéricos. Algo de esto podría haber aparecido en el ejercicio de aplicación con Marx, porque Marx invita un poco a eso, pero en la tesis no aparece. Y a mí me surgían preguntas como muy concretas. Por ejemplo, en el caso del staff, vos tomás un modelo etnológico clásico y súper útil para pensar los liderazgos, ¿no? Como el modelo del Big Man, esto de que el staff tiene que un poco dejar todo por la comunidad, mostrarse permanentemente atentos y generosos, pero a mí me queda la duda, y en realidad es una pregunta a ver si vos viste algo de esto, ¿no? ¿Hay total y plena armonía en esa configuración que hace este grupo que es staff y las indicaciones y organizaciones que baja hacia el resto de los integrantes del grupo? ¿Nunca se cuestiona nada, o sea, ya sea el liderazgo o esas decisiones? Eso como primer punto, ¿no? Después, a ver, otras... retomo también algo que mencionaba Alejandra, ¿no? Esta cuestión de las reprimendas y suspensiones. Son siempre en manos del staff, nunca son apeladas las que sean, ¿no? ¿Cuáles son, esto que preguntaba Alejandra? Las que sean, que son esas sanciones. Vos creo que yo haya encontrado, por lo menos en la tesis, hay dos momentos en donde mencionás como que has presenciado, que has visto sanciones y suspensiones, pero a mí no me queda claro por lo menos qué pasó, ¿no? Que creo que es muy importante saber qué llevó a una medida de esas características, suspender a alguien, echarlo del grupo, por ejemplo. Cosas que igual en cualquier comunidad digital suceden, ¿no? Yo lo pienso más desde ese lado, que es el que por ahí conozco más, tengo más trabajado, pero
Eso, ¿en qué consistió la falta, la transgresión? ¿Cómo se llega a esa medida de suspender? ¿No? Son todas como preguntas o curiosidades que me fueron surgiendo. De todas formas, yo entiendo que parte de la intención de presentar esta homogeneidad es también justificar la posibilidad de realizar la etnografía multisituada, ¿no? Porque entiendo que son espacios que todavía se están gestando. Y en principio, voy a ver si en mis notas hay algo que más que... no, esas cuestiones no, quería rescatar simplemente esto, ¿no? Lo de la decisión de tomar metodológicamente con normalidad que hay una parte lógica que va a ser online, que hay otra parte que va a ser offline, porque el grupo mismo se constituye y vive su fanismo de ese modo. Que hacer online o no puede ser una decisión a priori, que es un poco lo que vos dejás en claro acá. O sea, no podemos segmentar desde el vamos, dónde vamos a hacer etnografía si es que el grupo se mueve y se constituye y se reafirma en diferentes espacios, ¿no? Creo que eso para mí también es una enseñanza que deja en términos metodológicos tu tesis. Por lo demás, eso me gustó mucho, me parece que es eh, muy clara en su estructura, en la aplicación metodológica, en esto coincido con Alejandra, se nota que hay muchísimo trabajo detrás y sobre todo también para desprenderse de la propia pertenencia, ¿no? Que es algo bastante complicado. Así que bueno, eso, mis felicitaciones y la verdad que se nota un gran trabajo. Gracias, Nahuel. Gracias a los dos. Bueno, intento organizarme un poco para responder, empezando por los puntos que tocaron los dos. Eh, Empezando, bueno, por la cuestión ética y la cuestión de la metodología. Si bien no está expresado, fue un punto que me estresó un montón a la hora de construir el campo. Ya incluso en lo presencial, que quizás es más fácil, como muchos de los eventos eran tan masivos, a mí en los primeros trabajos de campo me agarraba el estrés de, pero no todo el mundo sabe que yo soy antropóloga. Entonces era como una cosa de que quizás lo sabían los referentes, no lo comunicaban o lo comunicaban hasta cierto punto. Entonces en esos momentos estaba como esa preocupación y en lo virtual también se aceptó porque también, bueno, en los eventos porque uno está físicamente ahí y te ven. Entonces, aunque sea, está esto. Pero en lo virtual uno puede, si no interactúa, digamos, puede estar presente y que nadie lo vea. Entonces eso me generó muchas de estas preguntas, aunque no lo expresé. Fue algo que me pregunté bastante, que leí un poco. Algunas preguntas surgieron mientras hacía el trabajo de campo y otras surgieron después también, cuando tenía que sentarme a escribir todo esto. Y bueno, son cosas que yo por lo menos todavía no tengo decidido bien cómo me posiciono, pero me parece que está bueno pensarlo y pensar qué pasa por ese lado, más allá de clasificar algo como una fuente, como trabajo de campo, que también fue algo que en su momento fue más entrar en pánico a la hora de organizar todo, que cómo no lo puedo clasificar a esto. Eh, pero bueno, que tiene que ver con eso que comentaban los dos, de que es algo que está surgiendo también y que son muchas discusiones que todavía están abiertas. Em, Después, bueno, en cuanto a cuáles fueron esas adaptaciones a la hora de hacer etnografía virtual, ya desde el registro era como que yo estaba acostumbrada a registrar en papel y ahora me costó saber cómo registrar, si sacar captura de pantalla, anotar sobre las pantallas, o sea, ya desde eso, fue como tener que pensar de qué modo hacerlo. Yo opté por sacar siempre que veía algo una captura de pantalla, y yo interactuaba también, seguir sacando capturas y anotar aparte en papel, porque soy muy del papel. También, bueno, cómo o sea, registrar las interacciones que aparecían desde los me gusta, esas cosas que son cosas que en lo presencial no se dan de la misma manera. Y que bueno, fui cambiando también la manera en que lo hacía, por esta cuestión desde las capturas de pantalla hasta algo que cambia tan rápido, entonces no me servía eso como foto. Fue como un registro que fue cambiando un montón. Eh, y bueno, también la cuestión de si abordarlos como fuentes o abordarlos como trabajo de campo, eso también modificó un poco la forma de adaptar el método. Cuando fueron quizás casos en los que opté por tomarlos como fuentes, me fue un poquito más fácil, porque era más parecido quizás
a la forma de abordar las fuentes en los ámbitos, en los ámbitos offline. Pero bueno, igual algunas de estas cosas todavía las estoy como cambiando la forma en que entro o abordo estos espacios, estas formas de adaptarlo. Pues, ¿qué más? Para no dejar nada fuera. Sobre las preguntas sobre las sanciones que me preguntaban, las, las más leves, digamos, que fueron como una advertencia, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp, tuvieron que ver con quizás un vocabulario que no fuera apto para todo público, por decirlo de alguna manera, o tuvieron que ver quizás con, se estaba discutiendo algún tema, fuera vinculado a Harry Potter o no, y en los modos como que apareciera alguna, o en los modos o en lo que se decía, alguna cuestión discriminativa hacia algún grupo. Ahí siempre aparecía la sanción por parte de una de las jefas, que era la advertencia de, bueno, en este grupo pensamos de esta manera, y estas formas de actuar o de decir las cosas no corresponden. También a veces aparecía como esta advertencia en cuestiones que tenían que ver más con, bueno, ponerse a proponer reuniones que no estaban organizadas oficialmente por el staff del CHP, sino que, por ejemplo, pensando en este año, hace poquito pasó que se estaba proponiendo, y si nos juntamos ahora que está todo un poco más tranqui, y las jefas dijeron que desde el CHP se había dicho que no se iban a hacer reuniones presenciales este año, que si querían hacerlo podían, pero que tenía que ser por otro canal, no por este grupo de WhatsApp que era oficial del CHP. Y bueno, por lo menos que yo pude ver, la sanción más importante, que se trató de expulsión del grupo, tuvo que ver con una persona que había sido acusado de violencia de género en las redes de otra chica que yo no sé, eso no lo pude saber si ella denunció antes el staff del CHP esto, pero sí sé que fue público, que se publicó en las redes de esta chica, y bueno, poco después, por lo menos lo que vi en el grupo de WhatsApp fue lo que ya había llegado, digamos, digerido, que era que el staff había conversado y iban a expulsar a esta persona del grupo por esta cuestión, por los valores que se manejaban dentro del CHP. Esto en el CHP, que es un club de fans, entonces también tiene reglas específicas, explicitadas, que quizás eso no pasa tanto en otros espacios. Eh, y también tuvo un poco que ver con esto, relacionándolo con lo que me preguntaba Ale de los espacios en los que participé o no participé y lo que había podido observar de la conflictividad también. Parte de eso que falta tuvo que ver con quizás un exceso de cuidado por mi parte, de no invadir a veces o de no como excederme digamos, en la confianza, porque también pasaba eso, como una dificultad del antropólogo fan tenía que ver con que a veces, incluso estando conversando con una persona que sabía por qué yo estaba ahí, e incluso explicitando en el momento, se relacionaban conmigo desde otro lado. Entonces fue como un cuidado, a veces un exceso de cuidado de no querer digamos, exceder los límites o hacer algo que podía caer mal. El ingreso a la casa de Ravenclaw en particular, eh, al principio yo hacía trabajo de campo en espacios más generales. Fue también justo un momento raro porque yo enganché cambios de jefatura en varias de las casas, eh, y eran jefes que venían desde hace un montón de tiempo, entonces fueron cambiando también. Hoy es un poco distinto a lo que era antes el CHP, o a lo que se puede ver incluso en la tesis. Eh, entonces, al principio de hecho me costaba acceder a las casas, más que me costaba acceder, quizás iba a un evento, me comunicaba yo antes para avisar que iba a ir, y quizás después cuando estaba ahí, como estaban todos súper ocupados, era más difícil poder charlar, poder conversar, poder entrar. Yo al primer evento al que fui no pasé por el sombrero, digamos, y me seleccionaron para una casa. De hecho, cuando pasó, me acuerdo que pasó el chico preguntando a qué casa pertenecíamos, si éramos nuevos, yo le dije que yo era la chica que había hablado, y no pasé por ese proceso, pero igual para entrar a las casas estaba como esto de, bueno, tenés que entrar a una. Había cuestiones ahí que también son de rivalidad entre las casas, como que a veces que hay competencias y es como secreto lo que pasa en cada una. Y yo tampoco insistí ahí en decir, bueno, participar de varias casas. Ahí también fue quizás un error mío,
por justamente querer tener ese cuidado de decir, bueno, me quedo en una. Que también podría haber decidido, ahora lo pensaba mientras vos lo decías, entrar a otra casa, que no fuera la que yo me identificara, quizás eso hubiese sido también interesante, como que esa decisión de entrar a la que yo pertenecía no la pensé tanto, como que pensaba en esto ahora cuando nombrabas estas cosas. Em, y bueno, pensando en esto que comentaba Nahuel de qué pasa con las decisiones que toma el staff, si son disputadas, si no son disputadas, eh, por un lado, yo sé que hubo conflictos previos, muy previos a que yo llegara dentro del CHP, que incluso llegaron a dividirse con otros clubes de fans, que yo no conozco mucho lo que pasó. Las personas que quizás fueron los protagonistas de todo esto ya no están en el CHP o están, pero no están tan presentes. Eh, y también lo que pasa es que hay algunas personas que se vinculan entre sí, se conocieron en el CHP, forman parte del CHP, participan, pero tienen, por ejemplo, un grupo aparte de WhatsApp, que es un grupo de amigos. Quizás son las mismas personas que están, casi las mismas personas que están en un lugar y en el otro, y quizás esas cosas pueden llegar a pasar más por esos espacios, que bueno, esos ya eran espacios que me parecía que me excedían, o que son cosas que tendría que haber quizás recuperado de otra manera, en preguntas, en entrevistas. Pero por lo menos yo no pude observar tanto, o sea, ninguna situación de disputa respecto a alguna decisión. Sí se han dado discusiones dentro de, por ejemplo, el grupo de WhatsApp en el que estoy, respecto de, no sé, un punto conflictivo fue el Quidditch, que es algo que yo no toqué mucho en la tesis porque es súper amplio, pero es un deporte que se juega a veces. Y en las reuniones de este club de fans, en las convenciones, y es muy competitivo. Y hay veces que, por ejemplo, hace 2 años creo que fue, había un evento que se trataba quizás de una competencia de Quidditch entre las casas. Y los miembros de la casa Slytherin, muchos de ellos participan profesionalmente de un equipo de Quidditch, en una asociación aparte. Entonces hubo un conflicto ahí que tuvo que ver con por qué están poniendo esto. En el caso este era todos los de Ravenclaw somos unos mancos, nadie sabe jugar este juego bien, y no está bueno porque tienen una ventaja para ganar la Copa de las Casas. No, o sea, no fue un conflicto muy grande, de hecho ahora ya no se juega Quidditch, digamos, fue importante, pero creo que la decisión de la jefa fue optar por lo menos por ahora por sacar este juego, este deporte para no generar ese tipo de conflictos. Después no sé si me quedó algo importante afuera que me hayan preguntado. Eh, ¿Qué me fue? Creo que no. Mencionar que las casas que puse al lado de los nombres de los participantes de las entrevistas tuvo que ver con que me decían eso antes que el nombre. Incluso entonces me parecía que estaba bueno representarlo eh, en lo que era la descripción de la persona. Ah, y sobre lo que me preguntabas, Ale, de si va a haber una devolución, de si ellos saben. Bueno, yo no sé si hay algunos viendo la transmisión de YouTube, yo no les pasé el link, pero los tengo muchos en redes. Me preguntaron, sobre todo los de Ravenclaw, que son los que quizás veo más seguido, tengo una relación más cercana. Desde que estoy me preguntan siempre cómo va la tesis y de qué se trata exactamente. Algunos se interesan más, otros menos, quizás muchos que son del área de sociales me han preguntado un poco más. Y me pidieron que les cuente cuando la tesis, no sé, que les interesa. No sé si después se lee, no se lee, quizás algunos sí, otros no. También una cosa que me dicen mucho es que fueron objeto de estudio de muchos investigadores, como que les gusta hacerlo, les gusta leer después lo que se escribe sobre ello. Bueno, no sé si me quedó algo que responderle, seguro que sí, pero me desorganicé con las respuestas. Bueno, Y perdón, y agradecerles también de nuevo al departamento, a los jurados y a Juli. Bueno, al departamento porque la verdad que Josefina nos acompañaron un montón a los tesistas que estuvimos hinchando bastante desde que empezó el año con el tema de las defensas, a los jurados, por un lado por bueno, haber leído la tesis tan rápido y ahora tan cerca de fin de año, eh, y también por digamos, su aporte a la información porque en los dos casos, en sus dos materias, en las dos materias en las que lo estuve como docente,
me aportó muchísimo a la tesis y a seguir pensando el tema de investigación a futuro, así que les quería agradecer eso también, y bueno, a Juli por todo, así directamente. Bueno, entonces con esta intervención entonces de Roberta se termina el intercambio con los integrantes del jurado. Le damos la palabra a Julia, la directora, para que haga el cierre antes de que el jurado pase a deliberar. Bueno, para cerrar, simplemente volver a agradecer a los jurados por la buena disposición, también como Robert lo dijo ya, la rapidez en la lectura y también la disposición para una defensa en esta última fecha del año de trabajo académico. Así que muchas gracias al departamento también por estas gestiones extraordinarias que hicieron este año. Así que muy agradecida con el departamento también. Bueno, a los jurados por sus comentarios tan enriquecedores, sus preguntas para reflexionar y bueno, para enriquecer la investigación y repensar varios aspectos de la investigación de Roberta. Y bueno, y a Roberta también agradecerle porque fue un placer, verdaderamente fue un placer dirigir esta tesis, eh, por el tema en sí que me resultó del principio muy original y también un tema apasionante, además que tenía que ver con ese lugar de ella como nativa. Y bueno, como tesista, Roberta es una maravilla, fue un placer dirigirla, muy responsable, dedicada, súper prolija, que es muy agradecido que sea tan prolija y ordenada, muy receptiva y también con una iniciativa muy importante y con motor propio, así que son cualidades que me parece que combinadas son, para una tesista, bueno, fue brillante. Y bueno, como persona sobre todo, que es muy valiosa, muy amable, muy paciente, le tocó tener una directora que atravesó 2 embarazos, así que me tuvo mucha paciencia. Y bueno, por la comprensión, por todo, fue un placer, Robert, agradecidísima y felicitaciones. Gracias. Bueno, terminamos entonces esta primera parte de la defensa. Le vamos a pedir a Roberta que salga de la sala y después Julia te va a avisar en cuanto esté lista el acta. Esta es la parte de deliberación del jurado. Vamos a cortar la grabación y vamos a cortar la transmisión en vivo, pero queremos avisarles a quienes están viendo la transmisión por YouTube que en unos minutos, 10 minutos, el tiempo que lleve la deliberación y la realización del acta, vamos a volver a hacer otra transmisión, porque esta se va a cortar, para hacer en público también la lectura del acta y el cierre de esta defensa. Así que los vemos ahí en unos minutos. Listo, ya están.